Voy a hablar en los próximos minutos con Paz Velasco de la Fuente, que es criminóloga y jurista especializada en personalidad psicopática y delitos violentos, y tiene un máster en grafística, falsedad documental y en documentoscopia. Es profesora en el grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad de la Universidad Internacional de Valencia, donde imparte también 2 máster, miembro de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, tiene un blog, Criminalmente, y vamos a hablar de su último trabajo, Homo Criminalis, el crimen a un clic, los nuevos riesgos de la sociedad actual. La delincuencia y sobre todo los crímenes violentos tienen, como todos sabemos, una presencia diaria en nuestras vidas porque revelan la sociedad en la que vivimos. Paz Velasco, buenas tardes. Buenísimas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar aquí en mi tierra, en Valladolid. Bueno, pues a ver, ¿qué se me ha olvidado, compañeros? Que es vallisoletana, claro, lo acaba de decir ella, por supuesto, y además lo celebramos, Paz, y queremos hablar de lo que es tristemente, nos parece una realidad, y es cómo está la sociedad actual y el número de crímenes y la sociedad violenta en la que vivimos, que no sé si lo es más que en épocas anteriores, si cambian los crímenes o son una repetición a lo largo de la historia, porque en este libro, Paz, y echándole un vistazo, haces cronología, ¿no? Y repaso de crímenes, de cartas de asesinos, en fin, así un largo etcétera, haces una verdadera recopilación de crímenes, y no sé si tienen, como digo, si son de nueva creación en su mayor parte o son una mera repetición. Pues ambas cosas. Por un lado tenemos, una de las principales motivaciones por las que llevamos a cabo conductas delictivas e ilícitas son las pasiones, las emociones. Pero ahora mismo convivimos con una nueva escena del crimen, y esta nueva escena del crimen evidentemente es Internet, lo cual ha dado pie a que haya un espacio de nueva oportunidad para delinquir, y también, por supuesto, que haya un nuevo espacio donde surgen nuevas conductas delictivas. Fíjate, o sea, la sociedad actual, las nuevas tecnologías abren nuevos caminos a la delincuencia. Exacto, abren nuevos caminos a la delincuencia, y además desde 2 puntos de vista. En primer lugar, personas que a lo mejor jamás llevarían una conducta delictiva, como puede ser el acoso, en el plano físico, en la vida real, se atreven, dan ese paso, escudados en ese falso anonimato, en esa también falsa impunidad, y pueden llegar a acosar en redes, a pasar material que tienen de la víctima privado. Y en segundo lugar, evidentemente, esta nueva escena del crimen abre un campo de oportunidad como es Internet. No debemos olvidar que Internet es el mayor patio de juegos del mundo. Abren esta oportunidad, este campo, a nuevos delitos contra el patrimonio, delitos contra la intimidad, contra el honor, contra la indemnidad sexual de los menores, de modo que sí, estamos ahora mismo en un espacio donde aparecen nuevos delitos. El título, Homo Criminalis, hace pensar, y a mí más que en el caso de la asignatura de Derecho Penal, ¿no? Siempre nos hablaban de si el asesino o el criminal nace, si había una anatomía propia del criminal o esto se desarrolla, ¿no? Y sí me lleva a aquellos ya bastantes años atrás a pensar si tras este estudio y este libro has llegado a esa conclusión, Paz. Bueno, lo cierto es que el determinismo criminal, que fue, me imagino que es a lo que estás refiriendo a cuando estudiábamos el criminal o el asesino nato en Derecho Penal. El profesor Torío, que no sé si seguirá. Sí, fue mi profesor, increíble. Yo también tuve este profesor en la Universidad de Derecho de Valladolid. Claro. Bueno, pues el mismo que me dio clase a mí. Era una maravilla que el profesor Paz. Realmente era para atender a esas clases, ¿no? Y pues me hace pensar, fíjate, en esos momentos donde estaría bien ahondar en esa conclusión final, si es así o no.
Como te decía, el determinismo criminal, este determinismo biológico desde el punto de vista de la criminología, que ya mencionaba Lombroso a finales del siglo XIX, está descartado. Sí que hay que decir dos cosas. El crimen es multifactorial, es decir, la delincuencia y el crimen es multifactorial. Son muchos los factores que influyen a la hora de que un determinado sujeto termine cometiendo un asesinato y quitando la vida a otra persona, o se termine convirtiendo en un delincuente contra el patrimonio. Son muchos factores los que influyen. Lo que sí que es cierto y que yo comento en este libro es que ahora ya se puede determinar y se puede explicar y se puede incluso visualizar una característica y unos rasgos de personalidad que son los que van unidos a esa maldad. Y evidentemente esta maldad lleva como consecuencia que determinadas personas, tanto hombres como mujeres, por supuesto, terminen cometiendo diferentes actos delictivos. De modo que si unimos estos rasgos de personalidad a su biología, a su genética, a diferentes rasgos psicológicos, al ambiente en el que crecen, el entorno, la familia, como vemos, son muchos elementos los que influyen a la hora de ver y de analizar si el sujeto, en última instancia, esta famosa frase de si el sujeto criminal nace o se hace, vemos que en una parte muy pequeña puede nacer desde este punto de vista de la biología, pero que es él el que se hace a través de sus actos y, por supuesto, de sus decisiones, desde su libre albedrío. Paz, ¿cada sociedad tiene la delincuencia que se merece? Esta es una frase que ya me gustaría a mí haberla dicho, es de Lacassagne, de un criminalista del siglo XIX también. Pero sí, vamos a poner ejemplos. Cuando nosotros pensamos en otros tipos de sociedades más violentas, porque la sociedad española, España es un país muy seguro para vivir, solamente tenemos una tasa de homicidios del 0,066%, o sea, poquísimo, unos 400 homicidios al año. Si comparamos con otros países de Latinoamérica o incluso con Norteamérica, podemos ver cómo estos diferentes países, la delincuencia no es la misma la que puede haber en Brasil, en Ciudad de México o en Nueva York, que la que hay en España. De modo que son muchos factores los que influyen en la sociedad y, por supuesto, como miembros de esta sociedad, la que determina qué tipo de delincuentes y delitos vamos a tener en un país que sea muy permisible, por ejemplo, con determinadas conductas desde el punto de vista de la corrupción, bien sea policial, política, económica, la que sea, pues va a tener una sociedad donde este tipo de delincuencia va a estar mucho más extendida que en países que son menos permisivos, como por ejemplo los países nórdicos o Suiza, por ponerte un ejemplo. Oye, un verdadero tratado, magnífico, documentación excelente, Homo Criminalis. Además, cada vez tiene más adeptos, ¿no?, y seguidores este tipo de libros. Así que tengas toda la suerte del mundo, paisana, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, un saludo y ojalá hayamos coincidido en clase. Ahora miro la orla. Gracias, Paz, un abrazo muy fuerte. Paz Velasco, Homo Criminalis, el crimen a un clic.